Julio es una persona para mí muy entrañable. Él ha escrito un libro que se llama Que no te acojone la vida, lo va a contar él, pero nos va a hablar un poco de la motivación. Yo le pedí que viniera aquí porque me parecía muy interesante este enfoque, sobre todo para los adolescentes, pero ojo que los padres también creo que os va a venir muy bien. Así que por favor te pido, Julio, que pases por favor. Un fuerte aplauso para él. ¿Lo tienes? Espérate, que te voy a poner la pila. Bueno, aquí te pongo. Te doy voz. Ya está. Eres como Dios. No. Bueno, ahora. Muy bien. Pues se los dejo con Julio y espero que un fuerte aplauso a él porque se ha dejado la aplauso también. Bueno, buenas tardes a todos. Con el foco ese casi no os veo, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántos de los que estáis aquí sois hijos? Levantad una mano. Os he pillado, ¿eh? ¿Haya habido alguno que no haya sido hijo? ¿Y padres? Eso es menos, ¿verdad? Bueno, voy a intentar, yo lo que quería era traeros esta tarde un mensaje de esperanza tanto a unos como a otros. Ah, vale. Bueno, es igual. Me imagino que estáis ahí. Bueno, un mensaje de esperanza tanto a unos como a otros. ¿A los padres por qué? Pues a los padres os doy el mensaje de esperanza. Yo pasé, aparte de la mía como adolescencia, la de mi hija, me va a dar un nieto en cuestión de 2 meses, con lo cual pasó la adolescencia, gracias a Dios. Ese mensaje de esperanza es, como todo en la vida, de que todo pasa. Es decir, cuando en la vida estamos metidos en un problema, en una circunstancia, en algo negativo, parece que no corre el tiempo, ¿no? Parece que no vamos a salir de ahí nunca. Y sin embargo tenemos que darnos cuenta que en esta vida, incluido ella misma, pasa. Es decir, siempre vamos a salir de esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los padres no nos han dado nunca, o cuando nos traen, venimos con el niño, cuando le trae la mujer, no nos traen un manual de referencia, con lo cual tenemos que irnos valiendo pues, de nuestra intuición, de lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, gente especializada como Patricia o como José, y entonces pues, nos vamos bandeando un poco. Fijaos, el Julio, cuando tenía 15 años, lo sabía todo. Y cuando digo todo, lo sabía todo. O sea, no había nadie que me enseñase, ni mis padres, ni mis profesores, incluso mis amigos, pues yo lo sabía todo. En cambio, el Julio, que tiene 58 en este momento, se da cuenta de que no tiene ni pajolera idea de casi la mayoría de las cosas de este mundo. Es más, hoy, después de la charla de estos dos cracks, he aprendido un montón de cosas. Sin embargo, el día ha sido muy completo, porque esta mañana íbamos a Santovenia, a una residencia de ancianos, íbamos escuchando la radio y estaban haciendo una entrevista a Oyarzábal, Juanito Oyarzábal, el alpinista, ¿no? Yo creo que todos lo conocéis. Un tipo de 60 años, que ya en el año 99 había completado los 14 pico de 8.000 metros que hay sobre la Tierra. Bueno, pues el tío desde el 99 acá se ha subido otra vez 10 de ellos. Y su proyecto es que en el plazo de 2-3 años complete como único ser sobre la Tierra 2 veces los 14 8.000 que hay en nuestro planeta. ¿Os dais cuenta de lo que puede significar eso? ¿Qué puede hacer que un individuo al que han tenido que amputar todos los dedos de sus pies, que ha tenido 3 veces edema pulmonar? El edema pulmonar es cuando se encharcan los pulmones y estás a punto de irte para el otro barrio. Que ha pasado 1000 penalidades, imaginad, subir 8.000 metros a 14 y 10, 24 veces montes de esos de 8.000 metros. ¿Qué es lo que puede hacer que ese individuo a sus 60 años siga pensando en ello? Única y exclusivamente 2 cosas. Primero, que tiene una motivación. Y segundo, que ha encontrado la forma de ser feliz en esta vida. Probablemente ese señor, pues en vez de amputarle los dedos, yo creo que si le amputan una pierna sigue subiendo. Pero si tiene algún problema por el cual no podría hacer alpinismo, seguro que siempre se habría muerto ya. ¿Qué es lo que mantiene vivo al ser humano? Aparte del cerebro, algo más que tiene el ser humano. Y eso es, unos lo llaman alma, otros lo llaman espíritu, lo llamemos como lo queramos, dependiendo de lo que creamos. Pero hay algo que tiene el ser humano
que trasciende a lo que es su físico. Si no, imaginaros, un individuo como yo, que no os voy a contar mi vida la cuento en ese libro, en que no te acojone la vida, simplemente os voy a hacer un resumen, porque yo lo que quiero haceros ver es que, a pesar de todo lo que yo he pasado, por ejemplo, en mi vida, que no es comparable con lo que ha pasado ya Zabal, a pesar de eso, incluso se puede ser feliz. Fíjate qué curioso. Es decir, la felicidad no te la va a dar ni las cosas materiales que tú tengas en la vida, ni te lo va a dar las expectativas que tú tengas, ni la preocupación que tú tengas por un futuro. Lo que te va a dar la felicidad en la vida, que es un estado emocional, no es una emoción que lo que ha estado hablando José hace un momento, te lo va a dar todas esas cosas que te van a impedir que cualquier cosa o agente externo modifique tu estado de ánimo en un momento determinado. José os explicaba hace un momento cómo las emociones suben y bajan por sus olas, sus valles, sus crestas y demás. Sin embargo, hay algo en el ser humano que puede ser el alma, que es lo que hace trascender, que es lo que te hace ser un ser único. Fijaos, esta mañana también, cuando hemos llegado a esa residencia de ancianos, un psiquiatra, un médico, que hace también funciones de geriatra, nos explicaba en qué situación una persona muy querida para mí tenía el cerebro. Su hipotálamo estaba fallando, prácticamente el 60-70% de sus capacidades cognitivas las tenía perdidas ya. Y sin embargo, esa persona, aunque sufre en determinados momentos, hay momentos que también es feliz. Entonces, fijaos, los adolescentes, ¿qué pasa con los adolescentes? Lo mismo que yo os decía hace un momento, que cuando tenía 15 años lo sabía todo y sin embargo con 58 me di cuenta que sé muy poco. Eso es algo que vas a tener que ir peleándote en la vida. ¿Qué ocurre? Que tenemos la dualidad los padres de que los hijos van a conseguir las cosas porque en un determinado momento les vayamos guiando. Sin embargo, fijaos, tanto padres como hijos, adolescentes, tenemos un objetivo común. Y ese objetivo común es la felicidad. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Pero muchas veces los padres incurrimos en errores de bulto, como por ejemplo pensar que la felicidad de mi hija se consigue basándome en los parámetros con los que he conseguido la mía. Queremos que nuestro hijo estudie muchas veces aquello que a nosotros nos hubiera gustado estudiar. Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos conseguido ser. En definitiva, lo que estamos haciendo es casi depositar nuestras pequeñas o grandes frustraciones en nuestros hijos. Y por ahí no van bien las cosas. Tu hijo es un ser, como ellos ya han mencionado, totalmente libre e independiente de ti. Tú has tenido la misión de traerle aquí, a este mundo. No sé si con acierto o con un fallo muy gordo, dependiendo de cómo está el mundo en este momento. Sin embargo, él es el que va a tener, vamos a tener, a mí me ha costado, yo soy un padre superprotector, pero tenemos que dejarles volar, porque ellos son los únicos que pueden conseguir su felicidad. Ahora, ojo, tanto padres como adolescentes tenemos que darnos cuenta, tenemos que aprender de inmediato qué es la felicidad para nosotros, para cada uno de nosotros. Y ahí la sociedad juega un papel fundamental, porque nos engaña. Es decir, y sobre todo ahora, yo pongo este ejemplo siempre, cada vez que cuento en mi vida y todo lo demás, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos hemos visto Pretty Woman, ¿verdad? ¿Cuántos habéis visto Pretty Woman? ¿Cuántos lo habéis visto más de 5 veces? ¿A Pretty Woman cómo acaba? Richard, que se sube a un balcón a pesar de tener vértigo, con un ramo de flores, se lo da a Julia Roberts, suena una música preciosa, que me encanta esa música, y ahí acaba la película, ¿correcto? ¿No? No la han alargado más. Bueno, ¿habéis visto Pretty Woman 2? No existe. ¿Habéis visto Pretty Woman? Y sí, calculo un poco más. Bueno, la cuento con eso. Pretty Woman 2 comienza cuando se casan Julia Roberts y Richard Gere. Sin embargo, Richard Gere poco a poco empieza a encontrarse, pues cada vez que va a hacer algún negocio, cada vez que va a hacer alguna cuestión, se empieza a encontrar con clientes, antiguos clientes de su mujer. ¿Sabéis a lo que se dedicaba su mujer? Eso le crea un problema. Él empieza a sentirse mal, empieza a beber,
como su actitud cambia, ya no es el tiburón ese que se comía las empresas, las desguazaba y las volvía a vender, etcétera, etcétera. Poco a poco va perdiendo dinero. Entra en una crisis económica tremenda y en la casa, en su casa, en la casa de esa pareja maravillosa de Pértigo Manuno, pues resulta que no hay nada más que gritos, voces, disputas, etcétera, etcétera. Y la película acaba divorciándose. ¿Os gusta Pértigo Manuno? ¿No? Vale. Yo qué quiero... No, pues para empezar es que no está hecha la película, ¿eh? He mandado el guión, a ver si cuela, pero creo que no. Bueno, la cuestión es que... ¿Por qué cuento esta tontería? Pues porque en la vida nos hemos acostumbrado, sobre todo por las películas americanas, por las españolas, por todas, y por la sociedad en general, de que parece que la felicidad es Pértigo Manuno. Es decir, cuando el chico besa a la chica con un escenario magnífico detrás, y ahí se acaba la película. Pero no. Nuestra felicidad es una vez en la vida tendremos momentos Pértigo Manuno y tendremos momentos Pértigo Manuno. Los adolescentes tenéis que daros cuenta que en la vida no va a ser, y vuestros padres ya lo saben, o sea, todo os lo estoy contando pues para refrescarles la memoria. En la vida no vamos a tener nunca un camino de rosas, ni vamos a tener un camino de espinas. Tendremos momentos Pértigo Manuno y Pértigo Manuno. Es decir, vamos a ir alternando. Entonces, tenemos que ver que cuando tengamos la situación Pértigo Manuno, disfrutarla a tope, como si no hubiera otro día más en la vida. Y cuando atravesemos una circunstancia Pértigo Manuno, como pueden ser enfermedades, divorcios, pérdidas familiares, etcétera, etcétera, cuando digo pérdidas familiares, sabéis lo que me refiero, ¿no? Lo que debemos hacer es aprender. Siempre, no sé por qué, en este mundo, en esta experiencia humana que tenemos los seres humanos, y valga la redundancia, es los malos momentos, las crisis, las situaciones complicadas las que nos enseñan. No aprendemos de los momentos buenos, nunca. Estamos de deberes. ¿Estamos pasando bien? Ah, amigo, pero cuando te llega una situación nefasta. Ahí es donde debemos aprender a cómo conseguir la felicidad, cómo retornar a esa felicidad. Incluso llegar a aprender de que en la adversidad se puede ser feliz. Y algo muy importante, no debemos caer en ese otro engaño a los que nos somete la sociedad. Si os dais cuenta, siempre, y eso no hace ni 2 o 3 meses, di una charla en un instituto en Tordesillas, el Instituto de Alejandría, y hice una prueba con los chavales, con los chicos que tenían 16 y 18 años. Ese engaño es que nos ponen, como siempre hemos visto el ejemplo con el burrito, la zanahoria delante para que el burro ande, ¿correcto? Si tú le pones a un burro la zanahoria, yo no sé si come zanahoria los burros, pero bueno, la zanahoria y el burro va detrás, pero nunca alcanza la zanahoria. Bueno, pues a nosotros nos pasa exactamente igual. Tú preguntas a un adolescente, le dices, ¿cuándo vas a ser feliz? Y probablemente, yo me acuerdo ayer en el instituto que levantaron la mano unos cuantos valientes y me dijeron, cuando tengamos novia. Yo, ¿quién tiene novia? Y levantó la mano un grupillo, otros, ¿vosotros cuándo vais a ser felices? Cuando nos casemos con él. Y dije, ¿quién está casado aquí? Había 3 profesores casados. ¿Y vosotros cuándo vais a ser felices? Pues dice, yo cuando termine de pagar la hipoteca. Dice el otro, cuando a mí se me vayan los 2 hijos que tengo de casa. Y vaya algún jubilado, un bebé, que estaba allí enseguida. ¿Y usted cuándo va a ser feliz? Dice, lo tengo crudo ya. Si os fijáis, siempre vamos a ser felices mañana. Y os voy a dar una mala noticia, una pésima noticia, una tremenda noticia. Mañana no existe. No existe mañana. Los adolescentes que pensáis que tenéis toda la vida por delante, que así es, se os va a acabar los días también, ¿eh? Es que lo único que podemos disfrutar en la vida es hoy. Vamos, no siquiera hoy, este instante nada más. Si a mí esta pareja me invitan a dar una charla dentro de 2 horas a vosotros mismos, aquí en el mismo escenario, sería imposible repetirla. Yo no diría lo mismo ni vosotros escucharíais lo mismo. Solo tenemos este instante para ser felices. Fijaos, yo en mi vida, me vais avisando el tiempo porque yo puedo tener aquí horas, Y yo nací como un niño normal en el año 57, el 16 de octubre, soy Libra, es decir, de los buenos. Y encima madridista, del mismo color que el Papa, la leche. Bueno, pues resulta que 11 meses más tarde,
Me vino el momento complicado, me entró un virus que se llamaba polio y me quedó con las piernas, un brazo medio descarcalado y demás. Conclusión, estuve a punto de morir, pero salvé el cuello. En aquel momento la polio afectó en España a casi 500.000 personas, 500.000 niños, entre la década de los 50 y de los 60. En España no habían llegado, pues sí que habían llegado las vacunas, pero el dinero se dedicaba a otros menesteres que no os voy a hacer el caso. Imaginad una obra faraónica que se hizo a finales o mediados de los 50. Pues a eso se dedicó el dinero en vez de a vacunar a los niños de los pueblos más pequeñitos. Bueno, el resultado de aquello es que, como os podéis suponer, mi infancia no pudo ser muy agradable, ¿no? Hasta los 16 años estuve, bueno, a punto de morirme 2 veces, me operaron 11 veces, y cuando digo operarme es que la operación, más luego la rehabilitación, y que en aquella época lo de la rehabilitación era horrible, ¿no? Pero no voy a entrar en detalles, porque si no os pondría los pelos de punta. Y al mismo tiempo, solo. Y cuando digo solo es porque yo no tuve amigos hasta los 15 años que llegué aquí a Valladolid, a vivir aquí a Valladolid. ¿Por qué? Porque con los niños en un pueblo, con quien menos quieren jugar es con alguien que está cojo, porque ni corre, ni salta, ni juega al fútbol, ni tira pedradas a las niñas, es decir, un pasmao, es decir, ni se mueve. Con los niños, allí se divertían en mi pueblo en el colegio, empujándome a ver cuánto tiempo tardaba en volverme a poner de pie. Bueno, conclusión, que en mi infancia, como os digo, hasta los 16 años, 15, 16 años, pues no fue muy agradable. Fíjate, pues luego de adulto, cuando alguien me preguntaba que si yo había sido un niño feliz, yo decía que sí. Y lo decía convencido. Sin embargo, esa persona, que era psicóloga, me decía, dice, eso es tu mente, que ha hecho un buen trabajo para que tú recuerdes cosas agradables y no cosas, vamos a decir, traumáticas. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto, ella me hizo una prueba, dice, coge todas las fotografías que tengas de pequeño, las haces, las amplías, ¿no? Las escaneas, las amplías y mira en la zona de la mirada. Yo os puedo asegurar que no tengo ninguna foto de niño en los que yo tenía una tristeza tremenda en la mirada. Solo se dio cuenta de ello mi abuelo Trini, mi abuelo paterno, me llamaba cara seria. Para algo era, ¿no? Pero fijaos, yo tuve una experiencia cercana a la muerte ya a los 16 años y cambió mi vida. No voy a entrar en contaros esa serie de cosas. Y hubo algo en ese momento que hizo que a mí me corriese prisa hacer cosas en la vida. Y aprobé unas oposiciones en la Facultad de Medicina. Luego estuve trabajando en el clínico un montón de años, pero al mismo tiempo me dediqué a la música, fui cantante. Luego después hice mis pinitos en el mundo de la empresa, de los emprendedores, ahora se llaman emprendedores, entonces empresas, ¿no? En donde, bueno, creamos el primer centro de negocios de aquí de Valladolid, luego posteriormente una red de distribución de 3.000 puntos de venta, España, Francia, Portugal. Pero luego después me interesó la política y durante un tiempo me dediqué a trabajar en un partido que buscaba un poco en Castilla y León, o que Castilla en particular, levantase un poco la cabeza, pero luego, como me encantaba el deporte, me dediqué a jugar al baloncesto en silla de ruedas, fui jefe de prensa de ese mismo club y director general, cual sigo siéndolo, pero luego me interesaron otras cosas como los comentarios deportivos, estuve siendo un comentarista deportivo de televisión, organizador de eventos, y lo que hago ahora, contaros mi vida y charlar con vosotros. ¿Por qué os cuento eso así tan rápido? Por una sencilla razón. Si un individuo como yo, con esta infancia, puede llegar a la edad que yo tengo ahora siendo feliz, porque os juro que yo soy feliz, cualquiera puede serlo. Ahora mismo los adolescentes, me voy a centrar en vosotros, adolescentes. Fijaos, ahora mismo vosotros tenéis una etapa en donde lo físico es lo primordial. Luego llegará otra etapa en que será lo mental y posteriormente será lo espiritual. Pero ahora estáis centrados en la época en que lo físico está llegando a la plenitud física y lógicamente eso es lo que notáis. Y os gusta, pues, vuestras marcas, el ver, ¿cómo se dice ahora? A los chicos con tabletas y a las chicas con otras cosas, ¿no? Bueno, perfecto. Pero tenéis que empezar, como os han dicho ellos también, a marcaros objetivos en la vida. Porque la única forma de que el ser humano trascienda, es decir, logre muchas cosas, es a través de marcarse objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es algo que tú quieres conseguir. Es decir, no sé cómo lo llamaba José, ¿cómo lo llama? El elemento. Yo lo llamo el sueño. Cada uno. El objetivo es aquella cosa. José os ha dado unas pautas de cómo encontrarlo. Y yo os voy a dar alguna otra.
¿Qué es un sueño? ¿Qué es un objetivo? ¿Cómo el hombre lo identifica rápidamente? Cuando ese algo te quema por dentro. Cuando ese algo, como os decía él, os impulsa a trabajar en ello y no ponéis ningún impedimento. El sueño es la adrenalina que corre, os hace crear adrenalina en vuestro cuerpo. El sueño es algo que sin él no podríais vivir. Y vosotros conocéis gente que se mata a trabajar y es feliz, y gente que se mata a trabajar y es totalmente desgraciada. La diferencia es que uno está trabajando por su sueño y el otro está trabajando igual por el sueño de otro. Probablemente el dueño de la empresa para la que trabaja. El sueño es la energía. Y cuando tú al sueño le pones una fecha, has establecido una meta. Y por eso hay que ir detrás de esa meta, y como os decía muy bien ellos, eso os va a dar felicidad. Y os pongo un ejemplo muy claro. Cuando os vais de vacaciones, ¿cuándo disfrutáis más? ¿Cuando llegáis al punto de las vacaciones o cuando las estáis preparando? Analizadlo. ¿Cuántas veces pasáis al lado del compañero de trabajo y le decís, hay uno que el lunes no viene a trabajar? Pasas al otro lado y dices, uy, yo no sé cuándo volveré. Y miras los mapas ahora en internet, en el Google Earth, o vas buscando los sitios y llamas al hotel y te hacen la reserva y le dices a tu pareja, o si no la tienes con quien vayas a ir, y dices, oye, pues sí que el hotel sí que está en primera línea de playa, ¿eh? No como la otra vez que nos mandaron 1 kilómetro más atrás. Es decir, estás trabajando por tu sueño y eso te hace sentir feliz, te da alegría. O cuando Juanito Yarzábal prepara una acordada ya para deberes, que es que va a estar en la cumbre 15 minutos y se ha pasado un año preparándola. ¿Creéis que le sirve, le merece la pena 15 minutos en la cumbre y un año de preparación? Pues claro, porque ha sido feliz 1 año y 15 minutos, no solo 15. El camino, como os decía José, el camino da felicidad. Vosotros los adolescentes tenéis que pasaros, aparte del tiempo que os paséis con los amigos, estudiando y demás, rebuscando qué es lo que a mí me pone. No me estoy refiriendo ni a la pareja de uno ni del otro. ¿Qué es lo que me pone? ¿Qué es lo que me da la adrenalina al cuerpo? En el deporte, daos cuenta que yo he estado de paso como jugador, pero luego también he tenido que motivarles desde fuera sin ser jugador. Y tú, si estás dedicándote a un deporte, te darás cuenta muchas veces que el cerebro es muy tonto. ¿Verdad, Patricia? Pero que es muy tonto. El cerebro no distingue la realidad de la ficción. ¿O sí? ¿No? Tú ves a Richard Gere en el balcón con Julia Roberts y te emocionas. Ves a Richard Gere que le meten un tiro en otra película y te entristeces. Y le vuelves a ver haciendo, no sé, pues en otra película y no te paras a pensar que si este se murió en la anterior. Y te lo crees, y sufres, y padeces, y te alegras. Pero en fin, el cerebro lo entiende. Entonces, aprovechale. Yo he tenido que aprovecharle. Me vais marcando el tiempo, es que si no... Yo he tenido que utilizar desde pequeño la mente para huir, Cuando a mí, después de un año, esta pierna, la izquierda, esta que no me sirve para nada, pero que la quiero un montón, cuando esta pierna, después de un año escayolada, estaba tiesa, que si la yo soltaba no se doblaba, pues los médicos se empeñaban en que yo la tenía que doblar. Gracias a Dios, pues no se podía estar sentado. Y eso lo hacía en un gimnasio, en una mesa, una señorita que tenía más bíceps que yo, vamos, no he tenido nunca en mi vida tanto bíceps como ella, doblándomela, a puro huevo. Esos eran dolores indescriptibles. Y luego me ponía boca abajo, me la volvía a doblar otra vez, ponía unas poleas con kilos de peso al otro lado, la pierna se movía un poco y se doblaba. Yo me orinaba, vomitaba, y había veces que algo más que todo eso. Pero llegó un momento en que mi mente se escapaba de esa mesa de rehabilitación y que me convertía en gento. El hospital estaba muy cerca del Bernabéu, yo me había hecho madridista y yo era gento jugando en el Bernabéu mientras me estaban doblando la pierna. Luego me empezó a gustar más Amancio y cambié, era Amancio.
O otras veces me veía en mi pueblo, andando por las calles como un tío normal y corriente y la gente aplaudiendo porque con solo un viaje al hospital de Madrid me había curado. ¿Era verdad? No, ni era mancio ni me había curado. Pero no sufría en esa mesa, tendría dolores, pero eliminaba el sufrimiento, la mente se iba. Y yo llegó un determinado momento, y os lo juro, o sea, que no os estoy mintiendo, en que iba y en el primer rato lo pasaba mal, pero poco a poco, cada vez más pronto me iba de aquí, y me iba de allí. Bueno, pues tenemos que utilizar la mente igual. Los adolescentes tenéis ahora la mente, como os ha explicado Patricia, creciendo vuestro cerebro, sobre todo el neocórtex. La visualización. Visualizad lo que queréis ser de mayores, como se dice habitualmente. ¿Cuál es vuestro sueño? Pasad tiempo buscando cuál es vuestro sueño, visualizando, ver qué es lo que os pone dentro del interior. Y yo os garantizo que si tú te dedicas a trabajar en lo que te gusta, aunque no cobres, como decía pues, José, si encima te pagan, puede ser la leche. Es decir, yo no te digo que tú vas a encontrar tu trabajo o tu actividad a la primera de cambio. No. José también nos contaba, bueno, yo te llamo José, yo a los José le llamo José. Les contaba cómo él ha pasado por muchas actividades. Yo he pasado por muchas, pero os quiero dar otra noticia buena, no quiero dar solo noticias malas, sobre todo a los adolescentes. Es que cada cosa que hagáis, ahora no lo veis, pero Dios, universo, fuente, la luz, cada uno lo que quiere, la naturaleza, va colocando poco a poco el puzzle, las piezas del puzzle, para que en un momento dado digas, coño, ahí está, perdona la expresión. Eso es lo que yo quiero hacer. Y igual a veces tendréis que pasar por 2, 3, 4, 5, 20 actividades, unas cobrando y otras sin cobrar, para encontrar lo que os gusta hacer en la vida. Y amigos, ahí, cuando tú puedes desarrollar la misión para la que has venido a este puñetero mundo, se convierte todo en mágico. Yo he pasado, como os he contado, por un montón de cosas. ¿Y sabéis con lo que he disfrutado? Con todo. Hasta con mi trabajo en un hospital. Conviviendo con la muerte a diario en el servicio de oncología. Viendo a personas que llegaban allí, pues prácticamente sanas, vamos a decirlo así. Y terminaban muriendo porque entonces, ahora gracias a Dios ya no es, entonces, el 80, 70, el 80% de los cánceres son mortales. Gracias a Dios, eso ya no es así. He disfrutado con todo y tenéis que volcaros, los adolescentes sobre todo, volcaros con pasión en lo que hagáis. Solo puede haber, hay una diferencia abismal entre unas personas y otras, entre las que consiguen el éxito y los que no lo consiguen. El éxito en conseguir ser felices, me refiero, es que va a depender de la pasión que tú pongas, en que te involucres en cada una de las cosas que hagas. ¿Sí? No, tú no puedes pasar por una actividad, por un trabajo de, no, yo colaboro. A mí no me ríes mucho. Pues está explicado. Tienes que meterte a tope en lo que hagas, poniendo pasión, como se pone siempre el ejemplo. ¿Qué es colaborar y qué es involucrarse? En una tortilla de jamón, el que se involucra es el cerdo. Tiene que palmar para que esa tortilla de jamón se haga. La gallina pone el huevo y le deja ahí. La tortilla no va a ser feliz. Pues gallina, porque no se involucra. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hay que involucrarse en las cosas que hagas. Y Dios, el universo, la fuente, la luz, la naturaleza, va a ir poniéndote las piedecitas. Pipín, pipín, pipín. Me está viendo que ya me acabo. Voy a acabar con una cosa. Fijaos, os he contado que he hecho muchas cosas. Y con lo que me estoy sintiendo tremendamente feliz es dar conferencias de este tipo y más largas. Algunos les doblo, les pido doblar un asiento. Pero yo he ido recapitulando para atrás, así es. En la actividad anterior, que era que creamos una asociación de desarrollo personal, de crecimiento humano, fue un individuo que vinimos, le invitamos a que diera un curso, nos habló de visión en la vida y me dijo, tú tienes que dedicarte a esto. Y le hice caso.
Y no le había hecho caso a mi pareja, a Concha, que me llevaba años diciéndome. Tuvo que venir alguien, pero fíjate una actividad. ¿Qué me ha servido? Hombre, pues el estar hablando por televisión, pues ayuda un poco. Cuando creaba la red de distribución también tenía que explicar el plan de marketing a un montón de gente, o a diferentes grupos, o en diferentes reuniones. Todo te va a servir para cuando encuentres tu misión en la vida. Padres, que tenéis hijos que tenéis padres, tenéis un objetivo común, la felicidad de unos y de otros, porque si los hijos son felices, os juro que vuestros padres van a serlo también. Y padres, si conseguís que vuestros hijos sean felices, lo vais a lograr dejándoles que encuentren ellos lo que va a ser feliz. Guiarles, como decía José, perfecto. Pero no queráis que ellos hagan lo que vosotros no supisteis, no quisisteis o no os dio la gana hacer. Y vosotros, hijos, no mismos, tenéis, pues eso, 15, 16, 18. Yo tuve una adolescencia muy tardía. Como me había dedicado 16, 17 años a pasarla, tuve una adolescencia a los 18, 19. Me convertí en un... ¿Entendéis lo que os quiero decir? La felicidad es el mayor logro que podéis conseguir en la vida. Vosotros no vais a ser lo que tengáis. Vosotros no vais a ser lo que hagáis. Es decir, a mí me fastidia mucho cuando tú le dices a una persona, ¿tú qué eres? Y te dice automáticamente, abogado, fontanero, albañil. ¿Qué vas a ser eso? Tú eres un ser humano que tienes que buscar tu felicidad. Que trabajas en esto, ¿vale? Tú no eres ni a lo que te dedicas, tú no eres ni lo que los demás piensan de ti. Tú eres tú, un ser único, indivisible, que tiene que buscar en la vida un objetivo claro, ser feliz. Y tenéis que atravesar una circunstancia que os han explicado ellos dos perfectamente, que es la adolescencia, en donde tenéis que superar y vosotros estáis preparando para, como decía José, convertiros en un junco de 32 metros. Madre mía. Eso es lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Y los que os dediquéis al deporte, es fundamental que hagáis como en el resto de la vida, marcar objetivos, marcaros metas, poner lo que queráis en una fecha, con una fecha concreta para conseguirlo. Y os cuento la última, ya no me alargo, ¿me permitís? Y que no os pase lo que a mí en la vida. Yo cuando era adolescente, entre otras cosas muchas, lo que yo quería era un BMW blanco. Un BMW blanco. Yo soy muy guarro con los coches. Si debo haber conseguido el BMW blanco, bueno, si hubiera notado en Valladolid. ¿Qué pasó? Llevo mi primer trabajo, mi primer salario, mi primera nómina, 32.500 pesetas, que eso es el equivalente ahora a unos 180 euros. Paso el periodo de prueba en la Facultad de Medicina y me hacen fijo, trabajo de por vida. Ideal. Llego a casa y me dice mi padre, bueno, pues ya que tienes trabajo fijo para toda la vida, todo eso, ¿por qué no compramos un cochecito y tal? Para un cojo, yo he andado casi toda la vida con bastones, lo único que ya lo vimos a la última vez me he hecho muy vago, que ahora voy sentado, ¿no? Pero bueno. Para un cojo, un coche es la libertad absoluta, se rompen las barreras del espacio. Puedes ir donde tú quieras, algo que nunca has podido hacer. ¿Qué ocurrió? Que cuando me dijo mi padre eso, por la tarde estábamos ya en Pasa, en Renault. ¿Vosotros creéis que yo pedí un BMW blanco? Pregunté cuál era el coche que más rápido daba. Y me dijeron un R5 blanco. Digo, apúntamele que sepa a mí. En un mes me le daba. ¿Qué hice en ese instante? Bajar mis sueños al tamaño de mi bolsillo. Y todos hacemos eso. Y vosotros veríais a Julio en los siguientes meses, cada vez que algún amigo le decía, ¿para qué vas a comprar un BMW blanco? Y yo decía, ¿para qué? Si el R5 me lleva a todos los lados. Y el seguro es más barato, las reparaciones más baratas, las ruedas cuando las cambias es todo más económico. Mis sueños al tamaño del bolsillo. Y por ahí pasé mucho tiempo, hice muchas cosas. ¿Veis? Y en el año 90, de repente, sin darme cuenta, tenía un BMW. No era blanco. Tenía un BMW. Coincidió, económicamente bastante decente, y conocí a una persona que importaba BMWs de Bélgica. Y me dije, mira, por 1.000.000 de pesetas tienes aquí un BMW prácticamente con unos 30 o 40.000 kilómetros. Y dije, tráemele.
Y llegó a mi puerto un BMW. Y a mí me costó 1 mes, 2 meses darme cuenta, digo, coño, pero si era mi sueño de joven, aunque no fuese blanco. Total, le quitas. ¿Entendéis? Que hay que mantener los sueños y que nadie te les robe. Nadie te les robe. Si encuentras cuál es tu misión en la vida, no permitáis a nadie, os digo, a padres y a hijos, que no permitáis que nadie os robe ese sueño. Porque tarde o temprano le consigues. Si consigues mantener en la cabeza el sueño, a pesar de que te tengas que apañar con otras cosas mientras, si mantienes el sueño ahí y le alimentas, lo refinco ahí. Antes de tener el BMW tuve un 405 de Peugeot, humano. Consumía más aceite que gasolina. Y le hacía yo 200. Mira, hay una persona en esta sala que me conoció con el 405 rojo, ¿verdad? Jolie. Y también me conociste de mi primer BMW, ¿verdad? Es decir, mantén tus sueños ahí, aliméntales, que tarde o temprano os va a llegar. Y no permitáis que nadie, ni siquiera ese cuñado pesado que siempre tienes, que te está contando todo lo malo que te va a pasar, y todo por lo que no van a salir las cosas que tú propongas, no permitáis nunca que os roban los sueños. Porque esa es vuestra energía. Eso es lo que os va a mantener vivos. Eso es lo que va a hacer que, a pesar de que lleguéis a los 60 años como ya acaban, sigáis teniendo ilusiones, que sigáis siguiendo sueños. Que personas como las que conviven en la residencia de Santovenia les veas que a pesar de estar en una situación chunga, complicada y con 80 años, está hablando con una persona de 97 años, el otro día allí. Y la señora todavía tenía ilusión y cognitivamente estaba perfecta. Y seguía teniendo, a pesar que había perdido a su hermana de 105 hace 14 días, la mujer me decía, pero bueno, pero yo sigo bordando. Y voy a hacerle no sé qué a alguien de la familia. 27 años, y conserva ese sueño, que diréis, qué tontería, pero para ella es un sueño. Y con esto y con un bizcocho, ha sido un placer estar con vosotros.